Bueno, pues el verano termina la temporada deportiva y el Club de los Dólmenes de Antequera de Viroquinoa pues rápidamente pues, ha anunciado el nuevo proyecto, ¿no? Ese deseo de, en ese regreso a La Plata, que sea lo mejor posible para volver a entusiasmar, a encarrilar ese equipo. Con Juan Antonio Vázquez, con Chispi, su nuevo entrenador, ya lo dejó muy claro en su presentación, volver a empezar, ¿no? Buscar a paralizar una nueva plantilla. Pero la pregunta es, ¿de dónde nace ese deseo de ese entrenador, ¿no? Porque no va a ser esto de un día para otro, ¿no? Esto, suponemos que durante la carrera, ¿no? Siendo jugador en su último año, ¿cuándo surge ese? Bueno, pues sobre todo desde que llegué a Sogal aquí en Antequera, pues a raíz de pasar por unos equipos y por otros entrenadores, pues como que se va creando esa aura a mi alrededor, ¿no? Que todos mis compañeros también ven que puedo tener cuando me retire un futuro como entrenador. A mí también me ha gustado y estudié el tema de educación física y me he preparado, y es verdad que siempre he estado, mientras que jugaba, pues pendiente un poco de lo que hacíamos, de que todo saliese bien y bueno, creo que sobre todo desde que llego a Puente Genil, que sí que hay una corriente muy orientada, que todo el mundo me dice que voy a ser entrenador, y sí es verdad que ya desde ahí ya que lo tengo muy claro y bueno, hace 2 años que ya hice el curso de entrenador, que bueno, que se ha ido retrasando por mis ocupaciones en verano. Y cuando llego aquí, pues tengo claro que cuando me retire, que tengo claro que me voy a retirar aquí, pues alguna opción iba a buscar. Siempre pues algo cercano en Antequera, ¿no? ¿Qué hace falta para sacar ese título de entrenador? ¿Un curso, un año, dos? Bueno, hay 2 vías, ¿no? Hay 3 niveles de curso de entrenadores. Puedes sacar el 1, 2 y el 3. O los que hemos jugado 8 años en Asobal, podemos acceder directamente al nivel 3. Entonces, pues como yo ya había jugado 8 años y demás, pues simplemente tuve que hacer el nivel 3, que son 2 veranos, y aproveché el año de la pandemia, que hubo una gran parte online, y bueno, ya estos 2 últimos años entrené a equipos de la base y bueno, con la selección de balonmano playa desde el año pasado. ¿Y qué se aprende o qué se enseña en ese curso para ser entrenador? Bueno, yo creo que lo que ayuda es a estructurar un poco lo que tiene uno en la cabeza, ¿no? Yo he aprendido mucho más en mi día a día con diferentes entrenadores que lo que se puede aprender en un curso de 6 semanas, ¿no? Pero sí es verdad que te ayuda a organizarte un poco y a saber plasmar todo lo que tienes en la cabeza en documentos. También es verdad que, bueno, yo por mis titulaciones académicas me dedico también a eso y bueno, creo que es un mero formalismo que muchos de los que llevamos 10, 12 años jugando tenemos que hacer. Hablado de entrenadores, que aunque ya lo comentamos en más de una ocasión, por recordarlo, ¿no? ¿Cuáles son los entrenadores que han marcado a Chispi en su carrera deportiva como jugador? Bueno, pues yo lo tengo claro, ¿no? Siempre voy a nombrar a Fernando Castelló, que si no fuese por él no hubiese venido todo lo que viene después, a pesar de que algún año que estuve con él estuve a punto de quitarme del balonmano, pero le debo mucho a él. ¿Qué le aportó? ¿Qué le aportó a él? Bueno, yo creo que la capacidad de sufrimiento, porque Fernando era un tío difícil en el día a día y bueno, difícil de llevar. Pero el ser capaz de aguantarlo y la transmisión de valores, ya no tanto como a qué jugábamos, ¿no? A qué balonmano jugábamos, pero sí esa serie de valores que yo creo que tiene que tener un deportista. Claro, después de él. Bueno, después de él, con el que yo aprendí a jugar balonmano, aunque parezca un poco extraño, pero es Carlos Ortega, ¿no? Yo jugaba un poco a salto de mata, un poco a tirar de mis capacidades físicas, pero Carlos me enseñó oye, ven aquí porque aquí queremos esto, no te pases de aquí, atacamos así, contra esto queremos hacer esto, contra lo otro queremos hacer esto, cuando nos hagan esto nosotros hacemos lo siguiente. Entonces todo lo que tenía en la cabeza lo puso en orden y dijo, ahora vas a saber utilizar mejor tus recursos, ¿no? Y bueno, encantado de haber estado aquí con él y de haber aprendido muchísimo. Y luego por último los 3 años con Lorenzo que como dije el otro día, he aprendido mucho más de lo que él piensa y la gente que está a su alrededor aprende mucho más de lo que él piensa de él, porque es una maravillosa persona. Luego obviamente estamos muy en desacuerdo en planteamientos tácticos o técnicos de balonmano, pero en el
cómo gestionar un grupo, en cómo hacer que el jugador se sienta importante, creo que él es un maestro y hay que estar muy agradecido por los 11 años que ha estado de entrenador, ¿no? Alguien de la base que ha conseguido un ascenso, ¿no? Que se valorará con el paso del tiempo, ¿no? Cuando se recuerde el año que Lorenzo consiguió el ascenso. Alguien de la base desde mucho tiempo, que es antequerano, que va a seguir ligado al club, al que este año quizás no se ha sido muy justo con su trayectoria, pero bueno, los que de verdad sabemos todo lo que ha aportado siempre le vamos a estar muy agradecidos y bueno, alguien que ha subido a Sobal y que le ha sacado un punto al Barça, que no todo el mundo lo puede decir. Pero ahora cambia el tema de jugador a entrenador. ¿Cómo son esas relaciones normales entre el entrenador y los jugadores? ¿Es clave de éxito tener buena comunión con los jugadores? ¿Hay entrenadores que nos quieren? Hemos visto, no sé, vemos a veces entrenadores que no están en el vestuario antes de salir al campo, o quien tiene en su segundo la persona que habla con los jugadores, ¿no? ¿Qué clave ves tú de tu experiencia como jugador? A ver, cada grupo es un mundo. Entonces, yo tengo mi forma de entenderlo. Creo que sí que hay que tener mucha comunicación con los jugadores, sobre todo exigirles, ¿no? Yo siempre digo la misma frase, yo a mi familia la quiero mucho, pero también les exijo. Y creo que tiene que ser capaz de crear ese vínculo en el que, oye, aquí me tienes para lo que necesites, pero también cuando yo te exija vas a estar, ¿no? Y ese flujo de confianza hacia él después te va a permitir exigirles y tener una relación a poder ser dentro de lo profesional lo más personal posible. Hablando de entrenadores, si no nos equivocamos, con Quino también coincidió en lo de sacarse lo del título de entrenador, ¿no? Para poder formar, o estuvieron a punto. Bueno, Quino se lo sacó un par de generaciones antes que yo, pero sí también he estado con él y obviamente también tenemos muchas coincidencias, probablemente muchas más coincidencias en nuestra idea de balonmano que con Lorenzo, pero bueno, en cuanto a estilos también de gestionar el grupo, creo que sí que son muy diferentes el uno y el otro. Os vais a encontrar en Plata, ¿no? Dos viejos compañeros, ¿no? Dos entrenadores de aquí, de la provincia de Málaga, ¿no? Entre otros y Lebero Quinoa, ¿no? Va a ser un año de reencuentro. Sí, hombre, bueno, todavía me cuesta mucho llamarme entrenador o equipararme a gente que tiene una amplia trayectoria como es Quino. Pero bueno, efectivamente desde el 1 de agosto sí que en ese sentido seremos iguales. Y por supuesto creo que el derbi contra Málaga siempre se va a vivir con una expectativa muy grande y seguro que los dos vamos a pelear por intentar meternos en el grupo de arriba. ¿Qué tiene de ventaja haber sido jugador antes que entrenador y en este caso entrenar en el equipo en el que ha sido jugador hasta la pasada campaña? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, yo veo dos ventajas muy claras. Una es que cuando veas la cara que van a poner algunos jugadores ya sabes lo que les pasa. O sea, el estar jugando y ver ciertas manías, ciertos gestos, ciertas expresiones en la cara, ya sabes lo que le está pasando por la cabeza. Primero, porque ha sido su compañero y segundo, porque ha sido jugador, ¿no? Entonces eso te da el saber lo que le está pasando al jugador por la cabeza, creo que es muy importante a la hora de tomar decisiones durante el partido, sobre todo. ¿Y la otra? Y la segunda, no es lo mismo para un entrenador de base que no ha tratado con deportistas de semiprofesionales o de alto rendimiento cuando entra un vestuario que cuando entra alguien que ha estado 20 años jugando en la élite, ¿no? Eso a los jugadores le pesa. ¿Y hay alguna desventaja lo de haber sido compañero de vestuario? Claro, hay alguna desventaja. La primera es que haya ciertos jugadores que no sean capaces de marcar esas distancias que ahora irremediablemente hay que marcar. Y luego la segunda, que obviamente seguro que, y ya lo digo en público, que voy a cometer errores, que voy a intentar solucionarlo lo más rápidamente posible, pero al final no dejo de ser un novato, por así decirlo, ¿no? ¿Qué le gustaría ya lo dejo muy claro también en la presentación, qué le gustaría en ese estilo de juego del equipo, de que podamos ver en el Fernando Argüelles o en las otras canchas que visite? ¿En qué vamos a notar o qué le gustaría a Chispi conseguir? Bueno, yo lo primero que dije era que había que rejuvenecer el equipo y eso va a influir en poder jugar a un mayor nivel de velocidad. Obviamente con el equipo que teníamos pues era muy difícil jugar rápido, además bueno, con Rafa te obligaba a cambiar ataque-defensa, entonces el año que viene la idea es intentar jugar mucho más rápido, aprovechar las transiciones, defender un poquito más agresivo y más arriba para que provocar más errores e intentar meter más goles fáciles de contraataque
y eso irremediablemente va a ir ligado a marcadores más altos. Que eso no quiere decir que no seamos buenos defensivamente, pero al final si tienes más posesiones, tienes más posibilidades de meter goles. Sí, los contragolpes, los extremos, usarlos más, ¿no? Algo que, sí, aprovechar sobre todo la segunda y la tercera oleada, o incluso la primera, para intentar meter más goles fáciles. Y eso sí, estos años atrás hemos estado moviendo en 24 o 25 goles, si metes 4 o 5 goles más ya estás en 30. Y eso ya obligas al otro equipo a que meta más de 30 goles para ganarte. En defensa, ¿cómo va a ser la idea de la defensa de Chispi con el equipo? Bueno, nosotros en principio vamos a defender 6-0, pero me gustaría vamos a tener gente que pueda defender 5-1. Y también un poquito diferente a lo que se ha estado haciendo hasta ahora, pues con más profundidad, sobre todo en los segundos. Cuando no hay pivote, quiero que tus terceros también salgan. Y es un poco llevar la iniciativa sobre el ataque y meterle en pequeñas trampas para recuperar el balón, ¿no? Es decir, que le vamos a ver la táctica y la pizarra, ¿no? de cambiar, ¿no? Aprovechar los tiempos muertos, los descansos, ¿no? Sí, bueno, eso ya lo hacíamos este año y entiendo que todos los entrenadores lo hacen, pero sí que hay que sacar un poquito más de jugo al contenido táctico que te ofrecen los jugadores, ¿no? Sí, vamos a tener una plantilla relativamente amplia y creo que en cada momento podemos sacar el más rendimiento de un jugador o de otro. Claro. El mejor fichaje para la próxima temporada es la grada, volver a recuperar que la gente vaya a la grada. ¿Qué le dice Chispi a los aficionados? ¿Que por qué tenemos que volver a la grada a menos conseguir esos 500, 800 personas de media como mínimo, ¿no? ¿Qué es lo que se va a encontrar? Hombre, yo cuento que eso, a partir de ahí tiremos para arriba, ¿no? Esos 500, 800. No, yo solo le digo que efectivamente este año ha sido un año decepcionante para todos, pero que los cambios siempre son ilusionantes. Y bueno, viene una gente nueva, va a venir jugadores nuevos, se mantiene una parte o se va a intentar mantener una parte muy amplia del grupo, y esto no tiene mucho sentido si no tenemos esa masa social para lo que trabajamos, ¿no? Entonces yo creo que es cuando uno llega a un grupo donde se han perdido muchos partidos, es relativamente fácil ilusionarse porque ganando un par de partidos ya vas a estar en una dinámica mejor, ¿no? Pero vuelvo a decir, es imprescindible que ellos vengan, que consigamos crear ese vínculo entre equipo y afición y a partir de ahí creciendo, porque necesitamos esa masa social. Suponemos que mantiene lo que dijo en la presentación, nada de presión de tener que volver a subir en el primer año, sino 2 o 3 años para hacer un equipo fuerte y lo que venga cuando venga, ¿no? De mi boca no va a salir la palabra ascenso. Creo que tenemos que tener un perfil bajo, ya tenemos presión por ser recién descendidos, hay que competir, hay que trabajar y, como bien has dicho, yo creo que tiene más sentido ahora hablar de un proyecto o de crear un equipo para los próximos 2 o 3 años y ir trabajando desde ya en el equipo dentro de 3 años, que está centrado en mayo, está en Asobal, porque hay muchas posibilidades de que eso no suceda. Entonces, no crear frustraciones innecesarias después de un año que deportivamente no ha sido el mejor. Ya hablaremos más adelante cuando se cierre la plantilla, se presenten a los aficionados, el club, el que tiene que verlo, pero estamos seguros que algo le dirá hasta ahora capitán, ¿no? A Francis Morales va a ser una baja sentida, ¿no? Al tener ya un capitán, ¿no? Ya pasó la temporada pasada con Nacho, ahora con Francis, ¿no? Serán los capitanes, ¿no? Y los veteranos, también se dio Diego, Chispi, los jugadores, ¿no? Pero estamos seguros que el capitán a Francis, Chispi... Yo, sin duda ha sido la conversación más difícil que he tenido que tener desde que tomé las riendas, ¿no? Solo tengo palabras de agradecimiento para él, primero por todo lo que ha dado durante estos años y sobre todo por cómo ha aceptado la decisión del club, ¿no? Dije también en la rueda de prensa de presentación que los proyectos se acaban y eso conlleva que también se acabe la actuación de ciertos jugadores. Por desgracia este año le ha tocado a él y mi intención es que no se desvincule del club, va a seguir siendo entrenador de la base y sí que me gustaría que él cogiese ese rol ahora de un poco el ejemplo en el que todos los chavales de la base se pudiesen mirar y cómo ha actuado estos años para que ellos vean cómo que se puede llegar, ¿no? Así que palabras de agradecimiento total por lo que ha dado y por cómo está llevando esta situación. ¿Qué le decimos a ese nuevo Francis, a ese nuevo Alex,
o a esa muchacha de los equipos femeninos que tanta alegría están dando en los pocos años que llevan, ¿no? Le decimos a esos chavales por qué hay que apuntarse o a la Escuela Municipal de Balonmano o a los equipos de la cantera del club, por qué hay que engancharse al balonmano. Bueno, la respuesta es fácil, ¿no? Primero porque el balonmano es un deporte apasionante, ¿no? Lo segundo porque aparte de por todos los hábitos de vida saludable que hay que tener y por todas las mejoras en las relaciones sociales que ello le conlleva, creo que entrar a formar parte del club les va a hacer sentir pertenencia a algo, ¿no? Están en un grupo donde todo el mundo tiene un objetivo por el que luchar, por el que compartir alegría y por el que compartir pena, y del que van a disfrutar del camino, que puede acabar en algunos casos en el primer equipo, pero que si no, les ha servido como una mejora en su bagaje como formación personal. Para finalizar, hemos hablado de ese proyecto de 2 o 3 años. ¿Qué va a necesitar el balonmano más en Antequera? Un pabellón nuevo, más equipos, el equipo B, ¿no? Que siempre se ha hablado, ¿no? Esta temporada que hubiera venido bien tener ese filial. ¿Qué cree que a medio plazo necesitaría el balonmano? Yo creo que, por supuesto, lo primero que necesita es la ayuda de los patrocinadores. Si no, esto es imprescindible. Sin patrocinadores, igual que sin masa social, no podemos hacer nada, tanto públicos como privados. O sea, necesitamos la ayuda de las instituciones, no nos queda otra, y por supuesto mantener los patrocinadores privados que hemos tenido, con Ibero Quinoa, que ha sido imprescindible. Sin ellos no hubiese podido ser posible el jugar este año en Osobal. Y después, a nivel de club, pues ese debe que tenemos ahí del segundo equipo, que es realmente complicado encajarlo aquí. Y lo siguiente que deberíamos de intentar poder es mejorar la formación de los jugadores a base de tener mejores entrenadores, o de mejorar la formación de los entrenadores que tenemos y de que las condiciones de los entrenadores sean mucho mejores, ¿no? Esta es nuestra primera entrevista mucho, pero hemos preguntado más cosas, pero como siempre es un placer, hemos hecho una pequeña pincelada de su línea. Ya iremos hablando y está garantizado que Chispi viene para intentar sumar lo que hemos visto en el pabellón Fernando Argüelles, sabe lo que es el jugador y ahora va a poner en práctica ese sueño que tenía, ¿no? de entrenar el balonmano. Seguirá con la selección juvenil del balonmano playa, seguirá siendo profesor de universidad y le suma en su currículum lo de estrenarse y debutar de entrenador con el equipo grande de la ciudad de balonmano. Exactamente. Que no por ello, no por ser lo último, que creo que va a ser lo que más tiempo me ocupe. Vale. Gracias, entrenador. Muchas gracias.